Cuando Morgan invitó a su protagonista femenina del trabajo a nuestra cena del 5º aniversario. Sonreí con los dientes apretados. No sabía que esa noche desencadenaría una reacción en cadena que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hola, gente hermosa. Antes de comenzar esta historia, déjenme saber desde dónde la están viendo en los comentarios a continuación y presionen el botón de suscripción. Entremos en esta loca historia. Cuando Morgan invitó a su protagonista femenina del trabajo a nuestra cena del 5º aniversario. Sonreí con los dientes apretados. No sabía que esa noche desencadenaría una reacción en cadena que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras aplicaba mi lápiz labial rojo, su favorito, me pregunté si siquiera recordaba lo que significaba hoy. 5 años de matrimonio, innumerables compromisos, y aquí estaba yo, preparándome para compartir nuestra noche especial con una extraña. La reserva era para 7 en Luminescence, el restaurante de lujo donde me había propuesto matrimonio. Había pasado 3 horas preparándome. Mi vestido azul marino abrazaba las curvas que recientemente se habían vuelto más pronunciadas por el estrés de comer helado. Los aretes de diamantes que me había regalado la Navidad pasada colgaban de mis orejas y captaban la luz mientras miraba mi reflejo una última vez. Perfecta, a pesar de todo, quería lucir perfecta. Llegué primero, por diseño. El metro me llevó a nuestra mesa. Un rincón apartado con vistas al horizonte de la ciudad. Pedí una copa de champán para calmar mis nervios y replantearme lo que diría cuando llegaran. Sé educada. No causes una escena. Las burbujas de champán me hicieron cosquillas en la nariz mientras tomaba un largo sorbo. Preguntándome cuándo exactamente me había convertido en esta persona. Alguien que aceptaba la falta de respeto con una sonrisa. A las 7:15 de la mañana los vi. La alta figura de Morgan se movía con confianza por el restaurante. Su mano colocada suavemente sobre la espalda de una mujer que podría haber salido directamente de una portada de revista. Verónica Chen. Su protagonista femenina del proyecto de marketing. No paraba de hablar. Su elegante vestido negro hizo que mi atuendo cuidadosamente elegido de repente se sintiera maternal. Vi sus cabezas giradas para seguirlos. La pareja perfecta y poderosa. Excepto que Morgan estaba casado conmigo. Elisa, lo siento por la tardanza, dijo Morgan, inclinándose para besarme la mejilla. Su colonia, una que no reconocí, permaneció en el aire entre nosotros. El tráfico era terrible. ¿Recuerdas a Verónica? Extendí mi mano, convocando cada gramo de dignidad que poseía. Por supuesto, encantada de verte de nuevo. Verónica. Su sonrisa parecía genuina, lo que de alguna manera lo empeoró. Gracias por incluirme esta noche. Mencionó. Morgan dijo que era una ocasión especial. Así que le dije que era nuestro aniversario. Interesante. 5 años. Lo confirmé, observando la cara de Morgan por cualquier signo de incomodidad. No había ninguno. El tiempo vuela cuando te diviertes. ¿Verdad, cariño? El camarero llegó a tomar sus órdenes de bebidas. Un respiro momentáneo de la tensión. Morgan pidió un whisky escocés caro. Verónica eligió el mismo champán que yo estaba bebiendo. Cuando el camarero se fue, un silencio incómodo descendió sobre nuestra mesa. Así que comencé, decidida a mantener el control. ¿Cómo va el proyecto? Intercambiaron una mirada que decía mucho. El tipo de comunicación no verbal que viene de pasar incontables horas juntos. Mi estómago se retorció en nudos. Lo estamos aplastando, respondió Morgan, sus ojos iluminándose. Verónica se le ocurrió este brillante concepto que revolucionó por completo nuestro enfoque. Cuéntaselo, dijo. Verónica se lanzó a una explicación de estrategias de marketing y psicología del consumidor que se mezcló con ruido blanco. Mientras contaba el número de veces que Morgan la miró con admiración. 13 en 5 minutos. Eso suena fascinante, mentí. Cuando finalmente terminó, Morgan siempre dice que eres lo mejor que le ha pasado a la empresa este año. Morgan se aclaró la garganta. Nunca he dicho exactamente eso. Muy cerca, conté, tomando otro sorbo de champán. Llegaron los aperitivos, reservándolo para responder. Había pedido las vieiras favoritas de Morgan con aceite de trufa. Apenas se dio cuenta, estaba demasiado ocupado mostrando a Verónica fotos en su teléfono. Se rieron de bromas internas, mientras yo picoteaba mi comida. ¿Recuerdas nuestro primer aniversario? Pregunté de repente. ¿Cuándo fuimos a acampar y ese oso robó toda nuestra comida? Morgan levantó la vista momentáneamente. Retrocedió hacia nuestra sombra, una historia que fue un desastre. Pero nos reímos de eso toda la noche en esa pequeña tienda. Seguí, desesperada por recordarle de nosotros. Dijiste que todavía era perfecto porque estábamos juntos. Verónica se movió incómoda en su asiento. Eso es dulce. Morgan siempre ha sido un romántico. Dije, la mentira que me quemaba la garganta. La verdad es que había sido romántico una vez.
Pero ese hombre había desaparecido en algún momento de los últimos 2 años. Reemplazado por el extraño sentado frente a mí. Ahora llegaron los platos principales. Mientras Morgan dirigía la conversación de regreso al trabajo. Bebí mi tercera copa de champán, sintiéndome cada vez más invisible. Sus cómodas bromas fluyeron sin esfuerzo, mientras me convertía en la incómoda tercera rueda en mi propia cena de aniversario. Disculpa, dije, levantándome bruscamente. Necesito usar el baño, en la seguridad de una cabina de mármol. Apreté mi frente contra la pared fría y luché contra las lágrimas. ¿Qué estaba haciendo? Soportando esta humillación cuando estaba claro que mi esposo se había desconectado emocionalmente de nuestro matrimonio. Me salpicé agua fría en la cara. Me volví a aplicar el lápiz labial y me di una charla motivadora en el espejo. Estaba caminando de regreso a la mesa cuando vi una cara familiar en el bar. James Blackwood. El mejor amigo de Morgan desde la universidad. Me llamó la atención y levantó su vaso en señal de saludo. Cambié de rumbo. James, ¿qué haces aquí? Cena de negocios, explicó, haciendo un gesto hacia una mesa ahora vacía. Recién terminada. ¿Estás aquí con Morgan? ¿Aniversario? Preguntó. Asentí, sorprendida de que lo hubiera recordado. ¿Y su compañera de trabajo? Verónica. Las cejas de James se levantaron ligeramente. ¿Trajo a una compañera de trabajo a su cena de aniversario? El simple reconocimiento de que esto era de hecho inapropiado casi rompió mi compostura. Su protagonista femenina. ¿Cómo la llama? Jam negó con la cabeza. Eso no está bien, Elisa. Dile eso a mi esposo. Murmuré. Todo está bien por aquí. La voz de Morgan vino detrás de mí. Me giré para verlo allí. De pie, su expresión sin preocupaciones. James solo estaba diciendo hola. Oye, hombre. James se levantó para darle a Morgan un abrazo rápido. Estaba a punto de salir y unirme a nosotros, dijo Morgan. Aunque su tono sugería que no era una invitación sincera. Tenemos mucha comida y Verónica quería conocerte. Quería gritar. Nuestra cena de aniversario ahora se estaba convirtiendo en una reunión social en toda regla. De vuelta a la mesa. Vi cómo Verónica encantaba a James con la misma facilidad con la que había encantado a mi esposo. La diferencia era que James seguía mirándome con preocupación, comprobando en silencio si estaba bien. No lo estaba cuando Morgan rodeó a Verónica con el brazo para mirar algo en su teléfono. Algo dentro de mí se quebró. ¿Recuerdas siquiera qué día es hoy? Pregunté, mi voz cortando su risa. Morgan levantó la vista confundido. Viernes, nuestro aniversario. Morgan, 5 años de matrimonio. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. Aniversario. Dijiste que era una cena de celebración del trabajo. La mesa se quedó en silencio mientras la cara de Morgan se sonrojaba. Yo, ¿qué presioné con acento agudo? ¿Olvidaste o simplemente no te importó lo suficiente como para mantener a tu esposa del trabajo en la oficina esta noche? Elisa, estás haciendo una escena. Morgan siseó mirando alrededor nerviosamente. No hiciste la escena cuando la trajiste a nuestra cena de aniversario. Dije poniéndome de pie. Solo lo estoy reconociendo. James también se puso de pie. Creo que debería irme, dije agarrando mi bolso. Alguien debería disfrutar de esta comida cara. Perdí el apetito y salí con la cabeza en alto, ignorando a Morgan llamando mi nombre. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi cara, llevándose las primeras lágrimas calientes que finalmente habían escapado. 5 años de matrimonio que terminaron. No con una explosión, sino con un gemido humillante en un restaurante de lujo. Me quité los tacones, los sostuve en mi mano y comencé a caminar hacia el parque al otro lado de la calle. No esperaba que nadie me siguiera, pero pasos se acercaron por detrás. Elisa, espera, dije esperando a Morgan, pero encontré a James en su lugar. Me quedé mirando el ventilador de techo, contando rotaciones mientras Morgan roncaba a mi lado. 3 semanas desde el desastre del aniversario y apenas dijimos 10 oraciones. El silencio en nuestro apartamento era ensordecedor. Una guerra fría de agresión pasiva donde los platos sucios se convirtieron en declaraciones políticas y posiciones para dormir. Límites diplomáticos. Morgan se había disculpado. Por supuesto, un perdón, seguido de excusas sobre la presión del trabajo y la dinámica del equipo. Sin ningún reconocimiento del problema real, la creciente distancia entre nosotros. Que parecía perfectamente contento de mantener. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de James. ¿Estás despierta? Eran las 11:43 de la noche. Me deslicé cuidadosamente fuera de la cama, llevando mi teléfono al baño donde la luz azul no despertaría a Morgan. No es que un tornado perturbara su sueño satisfecho. Me senté en el borde de la bañera y respondí. Desafortunadamente no puedo dormir. James se había convertido en mi confidente inesperado desde esa noche, revisando regularmente con el tipo de atención considerada que mi esposo una vez mostró.
Su respuesta llegó rápidamente. Yo tampoco quiero. Tomemos un poco de aire. ¿Puedo recogerte en 15? Dudé. Mi dedo flotando sobre la pantalla. Conocer a un hombre, el mejor amigo de mi esposo. Nada menos, cerca de la medianoche. No era exactamente el comportamiento de alguien tratando de salvar su matrimonio. ¿Pero quedaba algo por salvar? Escribí. Esquina de Maple y Quinta. No quiero despertar a Morgan. Me puse jeans y un suéter. Garabateé una nota sobre el insomnio y salir a caminar en caso de que Morgan se despertara. Y salí por la puerta con mi corazón martilleando contra mis costillas. James estaba esperando en su modesto sedán. La radio sonando suavemente. Sonrió cuando subí, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Nada como el encanto de práctica que Morgan desplegó en eventos de networking. ¿Helado o café?, preguntó, como si las reuniones de medianoche fueran nuestra rutina normal. Helado. Decidí que si estoy tomando decisiones de vida cuestionables, también podrían incluir chocolate. El restaurante luminoso en las afueras de la ciudad estaba casi vacío. Nos deslizamos en una cabina bajo luces fluorescentes parpadeantes. Pedimos 2 helados dominicales con salsa de chocolate caliente a una camarera que parecía tan cansada como yo. James no me presionó para hablar. No ofreció garantías vacías. Comimos nuestro helado en un silencio cómodo hasta que estuve lista para hablar. Él acostándose con ella, dije finalmente, apuñalando una cereza. Verónica, no tengo pruebas, pero sé que. James asintió lentamente. Una tristeza en sus ojos confirmó mis sospechas. Sabías que la traición dolía. Dije. James dejó su cuchara, eligiendo sus palabras con cuidado. Sospeché por la forma en que habla de ella en las noches de póker. No es como se habla de un colega. Extendió la mano por encima de la mesa. Su mano se detuvo antes de tocar la mía. Lo siento, Elisa. Te mereces algo mejor. La presa se rompió. Los lazos corrieron por mi cara mientras semanas de dolor reprimido se derramaban. James escuchó, ofreciendo su pañuelo y ocasionalmente una observación que me hizo reír entre lágrimas. Pasaron las horas mientras hablábamos de Morgan. Sobre su amistad que se había vuelto cada vez más unilateral. Sobre mi carrera artística abandonada. Estaba amaneciendo cuando finalmente me llevó a casa. Los dos exhaustos, pero de alguna manera más ligeros. Estas reuniones de medianoche se convirtieron en nuestra rutina secreta. 2 veces por semana, James enviaba mensajes de texto y yo me escapaba del vacío de mi matrimonio hacia conversaciones que se sentían más íntimas que cualquier cosa que Morgan y yo habíamos compartido en años. Teníamos cuidado, siempre en lugares públicos, nunca tocándonos más allá del roce ocasional de manos. Éramos amigos, apoyándonos mutuamente en tiempos difíciles. Me dije a mí misma. Nada más. Mientras tanto, Morgan se distanciaba más. Su viaje de negocios con Verónica a la conferencia de Chicago se extendió de 3 días a 5. Cuando regresó, había una nueva confianza en su paso. Una presunción en sus intentos poco entusiastas de reconectarse. Trajo flores rosas que le dije innumerables veces me hicieron estornudar y sugirió que condimentáramos las cosas con una escapada de fin de semana. Acepté, desesperada por salvar algo de los escombros de nuestra relación. El resort era hermoso, el tipo de lugar que se fotografía bien para las redes sociales, pero se siente estéril en persona. Morgan pasó la mayor parte del primer día en su teléfono, apagando incendios en el trabajo, enviando mensajes de texto a Verónica. Supuse que esa noche él inició el sexo por primera vez en meses. Cerré los ojos e intenté reconectarme con el hombre del que me había enamorado. Pero todo en lo que podía pensar era si me estaba comparando con ella. Después, se quedó dormido inmediatamente mientras yo miraba el techo desconocido, sintiéndome más sola que nunca. Regresamos a casa, no más cerca que antes. En todo caso, la pretensión de romance había resaltado cuán rotos estábamos. Realmente rotos. Empecé a buscar apartamentos, investigando silenciosamente abogados de divorcio. Morgan no notó nada. Demasiado absorto en su carrera en ascenso y lo que fuera que estuviera pasando con Verónica. James fue el único que me vio ahogándome. Vas a estar bien, lo prometió durante una de nuestras conversaciones de medianoche. Esta vez caminando por la orilla del río. Lo que decidas, estoy aquí. La luz de la luna proyectaba sombras en su rostro mientras hablaba y algo cambió entre nosotros. Una corriente de posibilidad que ninguno de los dos reconoció. 2 meses después de la cena de aniversario, Morgan anunció otro viaje de negocios a Denver. Esta vez solo por el fin de semana. No se molestó en inventar excusas sobre por qué Verónica necesitaba acompañarlo. Asentí, ya planeando usar el tiempo para empacar algunas de mis cosas. Me besó en la mejilla antes de dejar un gesto penoso que se sintió como el toque de un extraño. Solo en nuestro apartamento esa noche. Llamé a James. ¿Puedes venir? Me vendría bien ayuda para mover algunas cajas.
Llegó 30 minutos después con pizza y determinación. Trabajamos cómodamente. Empacamos mis libros y materiales de arte en contenedores etiquetados. Más tarde, sentados entre los restos medio desmantelados de mi matrimonio, compartimos la pizza y una botella de vino que Morgan había estado guardando para una ocasión especial. En New Beginnings, James brindó con sus ojos sin dejar nunca los míos. El vino sabía a posibilidad y miedo. Hablamos hasta altas horas de la noche. Nuestras voces se volvieron más suaves. El espacio entre nosotros se redujo hasta que la conversación dio paso a un tipo diferente de comunicación. Sus labios encontraron los míos en un beso que se sintió inevitable e impactante. Retiré la culpa y el deseo. La advertencia dentro de mí. No deberíamos, susurré, incluso cuando mi cuerpo se inclinó hacia el suyo. Todavía estoy casada. James asintió, respetando el límite, la identificación débilmente establecida. Debería irme, dijo, aunque ninguno de los dos se movió. La tensión entre nosotros era insoportable. Una atracción no reconocida comprimida en un solo momento de elección. Pensé en Morgan, probablemente en la habitación de hotel de Verónica en ese mismo momento. Pensé en nuestros votos, ya destrozados más allá de la reparación. Y luego dejé de pensar por completo. Lo que pasó después fue un golpe de sensación y emoción. Culpa, sí. Pero también una desesperada alegría que había olvidado que existía. El toque de James fue tentativo al principio, luego hambriento, cuando mi respuesta borró su vacilación. Nos dirigimos a la habitación de invitados. No podía soportar la idea de la cama de Morgan, dejando un rastro de ropa e inhibiciones detrás de nosotros. En sus brazos me sentí realmente vista por primera vez en años. El duelo trajo claridad y complicaciones. James hizo café mientras yo estaba sentada, envuelta en una manta, tratando de procesar el paso irrevocable con arrepentimientos tomados. ¿Preguntaste?, dijo suavemente, entregándome una taza humeante. Consideré la pregunta, buscando la vergüenza que debería haber sentido. Solo que esto me hizo darme cuenta de que mi matrimonio ya había terminado. Se sentó a mi lado, nuestros hombros tocándose. ¿Qué pasa ahora? El futuro se extendía ante nosotros. Desconocido y aterrador. 3 días después me di cuenta de lo que sucedería después cuando las náuseas matutinas me hicieron correr al baño. La prueba de embarazo confirmó lo que el calendario ya sugería, que estaba embarazada de James. El niño. Me senté en el pequeño baño de mi nuevo apartamento, mirando el palo de plástico que acababa de convertir mi complicada vida en un desastre absoluto. 2 líneas rosas, ninguna ambigüedad allí, según mis cálculos. Tenía alrededor de 6 semanas de embarazo y el tiempo lo dejó inequívocamente claro. Este era el hijo de James. Concebido esa noche en medio de las cajas a medio empacar de mis pertenencias conyugales. No me había acostado con Morgan en meses. No había ninguna confusión conveniente sobre la paternidad. Ninguna posibilidad de fingir que este bebé pertenecía a mi esposo. La ironía no se me escapó. Me había convertido en lo mismo que despreciaba. Una tramposa. James respondió al primer timbre cuando lo llamé. Necesito verte, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que estaba sucediendo dentro de mí. Es importante. Acordamos encontrarnos en el parque cerca de mi apartamento. Territorio neutral para una conversación que lo cambiaría todo. Octubre. Un mordisco fuerte mientras esperaba en un banco, viendo a los niños jugar mientras sus madres charlaban cerca. Pronto sería uno de ellos. Una madre. El pensamiento casi me hizo correr al bote de basura más cercano para vomitar de nuevo. Vi a James caminando hacia mí, su ceño fruncido por la preocupación. No se había afeitado y ojeras le ensombrecían los ojos. No habíamos hablado mucho desde esa noche. Ambos necesitábamos espacio para procesar nuestros límites cruzados. Se sentó a mi lado, dejando una distancia cuidadosa entre nosotros. ¿Qué pasa?, preguntó. No pude encontrar las palabras, así que simplemente le entregué la prueba de embarazo, todavía sellada en su bolsa Ziploc. Su rostro pasó por una transformación notable. Conmoción, incredulidad, miedo y, finalmente, algo que se parecía sorprendentemente a. Me pregunto si estás embarazada. Su voz se quebró. ¿Y es tuyo? Confirmé. Definitivamente, tuyo. Los papeles del divorcio ya estaban en proceso. Me había mudado hace 3 semanas. Alegando diferencias irreconciliables. Morgan parecía más un inconveniente que un corazón roto. Aceptó rápidamente mis términos sugeridos, como si estuviera ansioso por acelerar la disolución de nuestro error. Él no sabía sobre James, pero nadie lo sabía. Habíamos planeado esperar hasta que se finalizara el divorcio antes de reconocer nuestra relación, dando el tiempo apropiado para que el polvo se asiente. Un bebé lo cambió todo. Tenemos que decirle, dijo James, pasándose las manos por el cabello antes de escucharlo de alguien más. Asentí, aunque la idea de enfrentar a Morgan con esta noticia me revolvía el estómago.
Decidimos ir a territorio neutral otra vez. Una cafetería en el centro donde el ruido ambiente desalentaría cualquier escena dramática. James se ofreció a venir conmigo. Pero sabía que esto era algo que necesitaba hacer sola. Algunos líos no se pueden delegar. Ni siquiera al co-creador del lío. Morgan llegó a la cafetería luciendo irritantemente bien. Descansado y arreglado. Sonrió cuando me vio. La sonrisa casual de alguien que se encuentra con un conocido en lugar de su futura exesposa. Te ves terrible, observó mientras se sentaba. El divorcio está de acuerdo conmigo. No, tú, aparentemente. Respiré hondo, sabiendo que no había una manera amable de dar mi noticia. Estoy embarazada, dije, mirando su rostro cuidadosamente. La confusión apareció primero. Ambos supimos que la línea de tiempo no funcionaba para nosotros. Luego, la comprensión amaneció, seguida de algo más oscuro. ¿Quién?, exigió, su voz baja pero intensa. Había ensayado este momento, preparada para la ira, acusaciones, incluso humillación pública. Lo que no esperaba era la risa de Morgan. Un sonido áspero y amargo que atrajo miradas de las mesas cercanas. Has estado ocupada, dijo, sacudiendo la cabeza. Debería adivinar o me ahorrarás el suspenso. Levanté la barbilla, negándome a sentir vergüenza cuando él fue el primero en desviarse. James, dije, simplemente. El nombre colgaba entre nosotros como una granada con la anilla quitada. La risa de Morgan murió abruptamente. James. Mi James. La posesividad en su voz provocó mi ira. Él no ha sido tu James durante mucho tiempo. Dije, lo alejaste. ¿Cómo me alejaste? Morgan echó hacia atrás su expresión calculadora. Entonces, ¿cuándo empezó esto? Antes o después de nuestro desastre de aniversario. La acusación era clara. Él pensó que habíamos estado teniendo una aventura todo el tiempo. Después, insistí, después, James y yo no planeamos esto. Simplemente sucedió. Las cosas no suceden simplemente. Elisa, dijo Morgan, su voz fría. La gente toma decisiones. Tú y James tomaron una decisión. Él no estaba equivocado. Pero su moralismo me enfureció. ¿Cómo tú elegiste traer a Verónica a nuestro aniversario? ¿Cómo elegiste acostarte con ella mientras aún intentábamos arreglar nuestro matrimonio? Las palabras explotaron fuera de mí. Más fuerte de lo previsto. Los ojos de Morgan se abrieron y luego se entrecerraron. Baja la voz, siseó, mirando alrededor nerviosamente. Y no hagas que esto sea sobre Verónica. Siempre se ha tratado de Verónica. Conté, o alguien como ella. Te retiraste de nuestro matrimonio mucho antes de que yo hiciera algo con James. La mandíbula de Morgan se tensó mientras se inclinaba más cerca. Nunca dejé embarazada a otra mujer, dijo, cada palabra apuntando precisamente a herir. Nunca te traicioné con mi mejor amigo. Su hipocresía era impresionante. No solo me humillaste, me mentiste repetidamente en la cara y me hiciste sentir invisible en mi propio matrimonio. Respondí, recogí mis cosas, hemos terminado aquí, te dije lo que necesitabas saber. Morgan me agarró de la muñeca mientras me levantaba para irme. ¿Sabe James en qué se está metiendo? El verdadero tú, no la víctima que has estado jugando. Tiré de mi brazo libre. De repente consciente de lo poco que conocía a este hombre con el que había compartido mi cama durante 5 años. No me contactes de nuevo. Excepto a través de los abogados. Dije, alejándome con piernas que se sentían como goma. Afuera de la cafetería, casi choqué con Verónica, que acababa de entrar. Nuestras miradas se encontraron en un momento de reconocimiento mutuo e incomodidad. Para mi sorpresa, ella me siguió afuera, en lugar de unirse a Morgan. ¿Estás bien?, preguntó con una voz más suave de lo que recordaba. Me reí, el sonido bordeaba la histeria. Ni remotamente, me sorprendió de nuevo al ofrecerme un pañuelo. El Poe puede ser cruel cuando se siente amenazado. Dijo en voz baja. Deberías saber. La implicación en sus palabras me detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Verónica miró su reloj y luego tomó una decisión. Tengo 15 minutos antes de mi próxima reunión. Camina conmigo. La curiosidad venció mi aversión instintiva. Caminamos en silencio durante media cuadra antes de que ella volviera a hablar. Morgan y yo terminamos las cosas el mes pasado. Dijo. No era saludable. Algo en su tono hizo sonar las alarmas. ¿Te lastimó?, pregunté. Ella negó con la cabeza rápidamente. No. Físicamente. Solo él no era el hombre que pensé que era. Llegamos a una pequeña plaza con bancos y se sentó, haciéndome un gesto para que me uniera a ella. Después de su cena de aniversario, me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo confronté por mentirme sobre usarme para lastimarte. Ella retorció sus manos. Él me convenció de que había terminado entre ustedes dos. Que se quedaron juntos solo por las apariencias. Le creí porque quería su honestidad. Era desarmante. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque escuché. Estás embarazada, dijo simplemente.
Mi sorpresa debe haber brillado en mi cara porque rápidamente agregó. Chismes de oficina. Morgan le dijo a su asistente. ¿Quién les dijo a todos los demás? Por supuesto que sí. No es suyo. Admití sin estar segura de por qué estaba confiando en esta mujer. Verónica asintió. Me imaginé por su reacción que había estado furiosa toda la mañana. Dudó y luego continuó. Ten cuidado. Elisa. Morgan no maneja bien el rechazo. Y su particular posesividad con James siempre ha sido así. Hay una historia ahí que quizás no conozcas. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono vibró. Tengo que irme, dijo, de pie. Solo cuida tu espalda y tal vez dile a James que también vigile la suya. Se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Saqué mi teléfono para llamar a James, repentinamente ansiosa por advertirle sobre la reacción de Morgan. Pero James ya me estaba llamando. Morgan acaba de aparecer en mi oficina, dijo, su voz tensa. Las cosas se pusieron feas. Realmente feas. Tenemos que hablar. Me encontré con James en su apartamento una hora después. Mi corazón se aceleró cuando llamé a su puerta. Cuando se abrió de golpe, jadeé al ver su rostro. Un moretón que se oscurecía, extendiéndose por su pómulo derecho. Y un pequeño corte en su labio. Oh Dios mío, susurré, entrando. ¿Te golpeó? James se encogió de hombros, haciendo una mueca leve mientras cerraba la puerta detrás de mí. Probablemente merecía esa parte. Es lo que dijo después lo que me preocupa más. Me llevó a su sala de estar, donde cubitos de hielo envueltos en una toalla de cocina se derretían en la mesa de café. Los recogí y los presioné con acento agudo suavemente contra su rostro, luchando por contener las lágrimas. Nada justifica esto, James, nada. James capturó mi mano, sosteniendo la bolsa de hielo improvisada entre nosotros. Vino a mi oficina despotricando sobre Betral y lealtad. Mis colegas escucharon todo. Cómo supuestamente seduje a su esposa a sus espaldas. Cómo el bebé debería haber sido suyo. Cómo había estado celoso de él toda nuestra amistad. El dolor en los ojos de James era más profundo que la lesión física. 20 años de amistad reducidos a una telenovela frente a todo mi departamento. Me senté a su lado en el sofá. La culpa me inunda en oleadas. Esta es mi culpa. Debería haber esperado para decírselo o haber encontrado un lugar más privado. Detente. James interrumpió firmemente. Morgan tomó sus decisiones mucho antes de hoy. Esto no se trata de ti. En realidad, no se trata de su control. Suspiró, tomando la bolsa de hielo y sosteniéndola él mismo en su cara. Hay algo que deberías saber sobre Morgan. Algo que nunca le he dicho a nadie. Esperé, sintiendo el peso de sus palabras. En la universidad fuimos más que amigos. Brevemente, fue Morgan quien lo terminó. Dijo que era solo experimentación. Me hizo jurar guardar el secreto. La revelación me dejó en silencio. Atónito, James continuó. Pasó años asegurándose de que permaneciera en su órbita, pero a una distancia segura. Por eso nos presentó en primer lugar, para mostrarme que había seguido adelante, que tenía la vida que quería. Mi mente se aceleró, replanteando innumerables interacciones a través de esta nueva lente. La forma en que Morgan siempre se posicionaba entre James y yo en las reuniones sociales. Su insistencia en que James era como un hermano, cada vez que mencionaba lo atractivo que era su amigo. Incluso traer a Verónica a nuestra cena de aniversario adquirió un nuevo significado. Si hubiera sido un movimiento calculado para no una, sino dos personas que amenazaron su identidad cuidadosamente construida. ¿Lo sabe Verónica?, pregunté. James negó con la cabeza. Lo dudo. Morgan enterró esa parte de sí mismo tan profundamente que podría no reconocerla más. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a ambos. James se tensó, moviéndose protectoramente frente a mí antes de mirar por el pasillo. Hombros relajados ligeramente. Es Verónica, dijo, sonando confundido. Abrió la puerta para revelarla. Parada allí, luciendo tan incómoda como yo me sentía. Fui al apartamento de Elisa primero. Ella explicó. El vecino dijo que podría estar aquí. Notó la cara de James e hizo una mueca. Veo que Morgan te encontró. James la invitó a entrar con una cautelosa cortesía. Y los tres formamos un triángulo incómodo en su sala de estar. La esposa, la amante y la mejor amiga. Unidas solo por nuestra conexión con un hombre que ninguno de nosotros conocía realmente. Renuncié hoy, Verónica anunció, dejando su puesto decisivamente, después de lo que Morgan les hizo a ambos y lo que aprendí sobre sus prácticas comerciales. No pude quedarme. Se volvió hacia mí. Él ha estado manipulando las finanzas de la empresa. Elisa, tomando crédito por el trabajo de otros, incluido el mío, mientras falsifica resultados a los inversores. Parpadeé, luchando por procesar esta nueva información. ¿Tienes pruebas?, James preguntó. Verónica asintió con la cabeza. Lo suficientemente sombríamente como para causarle serios problemas a él y a la empresa.
Ya he hablado con R.H.H. y el departamento legal. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de reuniones legales y citas médicas. Mis náuseas matutinas se desvanecieron cuando terminó el primer trimestre, reemplazadas por una pequeña pero unista. El proceso de divorcio se aceleró cuando la vida profesional de Morgan comenzó a desmoronarse. Parecía ansioso por finalizar nuestra separación antes de que su situación financiera se deteriorara aún más. La evidencia de Verónica había desencadenado una investigación interna que rápidamente se expandió para incluir a los auditores externos y, finalmente, a la SEC. James y yo comenzamos a construir algo nuevo con cautela, en medio del caos, asistiendo juntos a las citas prenatales y discutiendo tentativamente un futuro que ninguno de los dos había anticipado. El intento final de Morgan de reafirmar el control se produjo 3 días antes de que se finalizara mi divorcio. Se presentó en mi apartamento sin previo aviso, sobrio pero con los ojos desorbitados. «Todavía podemos arreglar esto», insistió, pasándome junto a mí hacia la sala de estar, donde las muestras de pintura para bebés estaban esparcidas sobre la mesa de café. Se detuvo en seco al ver. «¿Realmente estás haciendo esto, jugando a la familia feliz con James?» El desprecio en su voz no podía ocultar el dolor que había debajo. Por primera vez lo vi claramente. No como el villano en mi historia, sino como una persona profundamente herida cuya incapacidad para ser honesto consigo mismo había destruido todo a su alrededor. «Se acabó, Morgan», dije suavemente pero con firmeza. «Los papeles del divorcio están listos. Todo lo que tienes que hacer es firmarlos». Se quedó parado en mi sala de estar, luciendo repentinamente pequeño y perdido. «Te amé, lo sabes», dijo en voz baja mientras me dirigía un asentimiento, reconociendo la verdad en sus palabras, sin aceptarla como suficiente. «Tu manera no fue suficiente para ninguno de los dos». Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que se sintió más definitivo que cualquier portazo. 3 meses después, James tomó mi mano mientras empujaba a nuestra hija hacia el mundo. SBS de gritos. Nueva vida perfecta. La llamamos gracia por todas las cosas que no merecíamos, pero que recibimos de todos modos. Segundas oportunidades. Alegría inesperada. La capacidad de construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. James lloró cuando la sostuvo por primera vez, susurrando promesas contra su pequeña frente. Los observé juntos, maravillándome de cómo esta niña, concebida en los restos de mi matrimonio, se había convertido en la base de algo infinitamente más fuerte. Llevamos a Gracia a casa. A la casa que habíamos comprado juntos. Un modesto apartamento de 3 habitaciones con un jardín que estábamos decididos a cultivar. Morgan envió flores, lirios, no rosas, demostrando que finalmente había prestado atención a mis preferencias cuando ya no importaba. La tarjeta simplemente decía: «Felicitaciones. Sé feliz». James y yo debatimos qué papel, si alguno, debería tener Morgan en la vida de Gracia. La decisión se complicó por su situación legal. Él había aceptado un acuerdo con la fiscalía por las irregularidades financieras, que incluían multas significativas pero sin tiempo en prisión. Ella debería conocer su historia, dijo James una noche mientras observábamos a nuestra hija dormir. La complicada y desordenada verdad de cómo llegó a ser cuando tenga la edad suficiente. En el primer cumpleaños de Gracia organizamos una pequeña reunión en nuestro patio trasero. Verónica llegó, habiéndose convertido en una amiga inesperada a través de nuestra experiencia compartida. Trajo a su nuevo novio, un contador de Gest, que la miró como si colgara de la luna. Mis padres, inicialmente escandalizados por mi embarazo en medio del divorcio, pero conquistados por la sonrisa desdentada de su nieta, ayudaron a James a asar hamburguesas mientras yo llevaba el pastel de cumpleaños hacia la mesa de picnic. Noté una figura familiar parada vacilante en la puerta de nuestro jardín. Morgan, más delgado y de alguna manera disminuido, sosteniendo un paquete envuelto. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del patio. Sin palabras, asentí levemente, dándole permiso. Entró, moviéndose cautelosamente a través de la fiesta para colocar su regalo en la mesa designada. James lo vio y se puso rígido momentáneamente antes de extender su mano. No exactamente en amistad, sino en reconocimiento de los complejos lazos que todavía nos conectaban a todos. Morgan tomó el breve apretón de manos que liberó años de tensión. Después de que la mayoría de los invitados se habían ido, los 3 nos sentamos en el porche mientras Grace se enfurecía por dentro. No hablamos del pasado ni tratamos de reescribir nuestra historia. En cambio, hablamos sobre el futuro de Gracia, el tipo de mundo que queríamos para ella, los valores que esperábamos inculcar. En ese momento me di cuenta de que finalmente todos habíamos encontrado un camino a seguir. No olvidando el dolor que nos causamos mutuamente, sino eligiendo crear algo mejor a partir de él.
Tal vez esa fue la historia de amor más honesta de todas.